vamos a explicar algunas de las operaciones que hacemos con los vectores, como por ejemplo la suma de vectores, ¿sí? No existe acá, no existe la multiplicación de vectores, no hay división de vectores, esas cosas no. Lo que vamos a ver es la suma de vectores. Y la resta, que en realidad es una suma, ya lo van a ver, ya voy a explicar por qué. Vamos a suponer que tengamos los vectores, ¿no? Vamos a poner vectores, vamos a suponer que los vectores, vamos a poner un vector A que tenga estas coordenadas, estas componentes, y un vector B que tenga estas componentes. Entonces yo quiero efectuar la suma de estos vectores. Yo quiero calcular, quiero efectuar A más B. Quiero sumar el vector A más B. En la teoría, siempre se tienen que, por supuesto, se tienen que siempre agarrar, ¿sí?, a lo que es la teoría, ¿sí? Siempre se tienen que apoyar en las teorías. Usted tiene una definición ahí en las teorías de lo que son vectores, ¿sí? No lo voy a escribir acá porque ustedes ya lo tienen ahí en la carpeta. Todo lo que vemos en la materia siempre tenemos como una definición formal, que la tiene que saber bien, sobre todo cuando uno va a rendir un examen final, ¿sí? Bueno, como lo que vemos en la materia es más la parte práctica, que es lo que se toma en los parciales, entonces yo hago foco en eso, en la parte práctica, ¿sí? Bueno, acá tenemos entonces dos vectores, ¿sí?, que como vemos está en R3. Esa es una de las condiciones también, chicos, para efectuar la suma de vectores, que estén en la misma dimensión. Esto tiene que estar en R3, este también en R3. No puedo sumar un vector que esté en R3 con uno que esté en R2. Tiene que estar en la misma dimensión, ¿sí?, en el mismo plano. R3, R3, R2, R2, ¿sí? Siempre en el mismo plano para sumar, para restar. Bueno, entonces yo quiero sumar. ¿Qué dice la definición? Que para sumar vectores yo tengo que sumar componente, la primera componente del vector, el vector A, se va a sumar con la primera componente del vector B. La segunda componente del vector A se va a sumar con la segunda y la tercera con la tercera. Simplemente eso, ¿sí? O sea, ponemos las componentes de los vectores y efectuamos la suma. Así es como se suman los vectores. Se suman sus respectivas componentes. La primera componente con la primera, ¿sí? Aunque dice suma, no siempre va a ser suma, porque 2 menos 7 en realidad no es una suma, se resta, ustedes ya saben, resta, se coloca el signo de mayor, entonces es menos 5 en realidad. La segunda componente se va a agrupar, en vez de decir se suma, podemos decir se agrupa, así queda más se entiende mejor. Entonces la primera componente se va a juntar con esta, 5 menos 3 sería 2. Y la tercera componente con la tercera, que sería 1. 1 más 0, 0. Y ahí tengo, este es el vector suma, ¿sí? Ese es el vector suma, que tiene estas coordenadas. La componente de X, de Y, etc. Recuerden que esta se llama abscisa, ordenada, y esta se llama cota, ¿sí? Así se hace la suma. ¿Qué pasa si yo le hubiera pedido la resta? Vamos a suponer que yo pida la resta de vectores. En realidad, en las teorías dice que cuando uno va a efectuar una resta de vector, ¿saben lo que dicen? Que en realidad la resta dice que es una suma. Es una suma, vamos a suponer que yo quiera buscar la resta entre el vector A y B, ¿sí? Dice que la resta en realidad es una suma, es sumar al vector A, sumar el opuesto del vector B. Eso es lo que dicen las teorías, ¿no? Que la resta de dos vectores en realidad es la suma del vector A con el opuesto del vector B. ¿Y cuál es el opuesto del vector B? ¿El opuesto qué es? Es el mismo vector, pero con sus componentes cambia de signo. O sea, si este está negativo, ahora es positivo. Este es negativo, bueno, el 0 es un elemento neutro, no tiene signo, es 0. No pongo menos 0, 0. ¿Sí? Entonces, el vector B menos B es el mismo vector B que tenemos con las componentes cambia de signo, ¿no? Opuesta, contrarias. ¿Bien? Entonces, cuando a mí me dicen que yo haga una resta de vectores, en realidad, yo quiero restar dos vectores, ¿sí? El vector A tiene estas coordenadas, ¿sí? Estas coordenadas. Puedo hacer de este modo, así,
restar directamente, como digo acá, ponemos el vector A, que tiene estas coordenadas, estas componentes, menos, y ponemos el vector B, que sería esta. Entonces sería 2, ojo acá, dice 2 menos 7. Porque estoy restando la primera componente, se resta con la primera componente. Esto sería menos por menos más, sería en realidad un 9, ¿verdad? O sea que la primera componente del vector es un 9. La segunda componente es menos 3, se va a restar con la segunda componente y esto va a ser menos 8. Entonces la segunda componente es menos 8. La tercera componente se va a restar con la tercera componente. 1 menos 0 sería 1. Y ese es el vector resta. Entonces yo lo puedo manejar así, lo puedo calcular de este modo, o también, ese es el vector resta, ¿sí? O también lo que dije recién, también otra opción, otra posibilidad, la resta es sumar, en realidad, el opuesto. El vector A, ¿cuánto era? 2 menos 3, 1. Le sumo el opuesto. ¿Cuál es el opuesto? Acá está. Estas son las coordenadas del opuesto. 7, menos 5 y 0. Sumo 2 más 7, 9. Menos 3 más menos 5. Menos 3 más menos 5. ¿Cuánto da esto? 3 menos 5 más por menos menos 2. Perdón, acá me falta el menos. Menos 3, ahí está. Entonces sería menos 8. Ahí está. La tercera componente, bueno, 1 más 0, 1. Da igual. Es más cómodo, por supuesto, hacer esto, ¿no? Directamente, a ver, me dicen, tengo que restar el vector A menos B, pongo el vector A, pongo menos y pongo el vector B. Es lo mismo, cualquiera de los dos caminos está bien, ¿sí? Así se suma y se restan vectores. No hay multiplicación, ya lo dije, no hay división acá en vectores. Lo que sí hay es, y lo vamos a ver ahora, es el producto escalar, es el producto de un escalar por un vector. Eso sí hay. ¿Sí? Que es básicamente multiplicar a un vector por un escalar. ¿Qué es un escalar? Cuando escuchemos en la materia que hablamos de escalar, nos referimos a multiplicar al vector por un número. Acá dice producto de un escalar por un número. Producto de un escalar por un número. Después todas estas cositas, ¿ven? Vamos a volcar en los ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que explicamos acá? Cómo se efectúan suma y resta, que es sumar la primera componente con la primera, segunda con segunda y así. Siempre, por supuesto, tengo que chequear que los dos vectores estemos en la misma dimensión. Lógicamente. ¿Cómo dice? Producto de un escalar por un vector. Tengo ahí la teoría, me estoy llevando de la teoría, ¿no? Ustedes tienen ahí, si ustedes van a sus apuntes, la teoría, van a ver una definición bien formal, ahí A, dice A, tiene componente A sub 1, A sub 2, A sub 3, ¿sí? Bueno, pero vamos a la parte práctica, a lo que sería el ejemplo, ¿verdad? Producto de un escalar. Ustedes tienen que entender acá en álgebra, cada vez que digamos escalar, tienen que esto asociar a la palabra, es un número, ¿sí? Cuando yo digo escalar es un número, o sea, estoy multiplicando, producto es multiplicar, un número por un escalar, eso es. Entonces supongamos que tengamos el vector A, ponemos la componente del vector A, ¿sí? Y tenemos un escalar que muchas veces utilizamos, por ejemplo, una letra, a veces lambda es la que se usa con más frecuencia, ¿sí? Entonces, este es un número, este es un escalar. ¿Qué es un número? Es un número real, distinto de 0. ¿Sí? Tendría que ser un número distinto de 0.
Bueno, ¿qué hacemos ahora entonces? Vamos a multiplicar, vamos a buscar, vamos a encontrar el producto escalar por un vector. Esto, el 2 por A. Es multiplicar al vector A por 3. ¿Cómo se realiza esto? Se multiplica a cada componente del vector por 2. 2 por menos 2, menos 2. 2 por 3, 6. 2 por 5, 10. Ese es el producto escalar. Ese es el producto escalar por un vector. ¿Sí? Es multiplicar a cada componente por un número. Nada más. Si yo quiero multiplicar, yo quiero hallar menos un medio. El producto escalar por un vector sería menos un medio multiplicado por el vector A, cuyas componentes son menos 1, 3 y 5. Entonces esto por esto, esto por esto, esto por esto. Será un medio. Fíjense en que cuando ustedes multiplican, ¿qué me devuelve el resultado? Me da un vector. Me devuelve un vector. El producto escalar por un vector me devuelve un vector. Me devuelve un vector, fíjense en que es 2. ¿Qué característica presenta este vector? ¿Saben qué característica presenta? ¿Qué hace? ¿Qué pasa cuando un vector, cuando sus componentes se multiplican por 2? ¿Saben qué es lo que pasa? Se duplica su norma. Si el vector era así, si este era el vector A, y vos lo multiplicas por 2, sus componentes, va a quedar 2 veces su módulo, su norma. Este el vector es el doble. Si esto tenía, vamos a suponer que esto, la norma va a ser 3, entonces la norma acá va a ser 6. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Y si lo multiplico por 3 va a ser el triple. Y así. Y cuando lo multiplico por un medio, que es la mitad de 1, ¿qué es lo que ocurre con el vector? Va a disminuir su norma, va a ser la mitad. Si lo multiplico por un medio, va a ser la mitad de lo que sería la norma de la mitad. ¿Sí? Si esto tenía norma 6, la norma ahora va a ser 3. ¿Sí? Y el hecho que sea negativo, ¿en qué modifica el vector? Modifica en su dirección. Cuando vos multiplicás por un número, por un escalar que es negativo, lo que se modifica es la dirección. O sea que además, ¿verdad?, de modificarse, digamos, la longitud, también se modifica su dirección. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Bueno, acá entonces, ¿cómo queda multiplicando? Medio, 3 medios, 5 medios. Menos 5 medios. No hace falta que explique cómo se multiplica, ¿verdad? Menos por menos más, un medio por 1, 1. Menos por más menos, acá me comí el menos. Un medio por 3, menos 3 medios. Menos por más menos, 5 medios. Y ese es el vector. Es un vector. Es el vector que se obtiene de multiplicar por menos un medio.